saludamos con muchísimo gusto a Diana Cedillo, especialista en adicciones, adscrita en el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Secosama Sur. ¿Cómo estás, Diana? Gusto de tenerte por acá en Mucho Más que Dos. Hola Rita, mucho gusto. Pues yo muy bien, agradecida por el espacio, por abrirle las puertas a la CONASAMA y sobre todo al Secosama Sur. Pues el gusto de verdad de contar también con tu experiencia. El tema que hoy nos ocupa es alcoholismo, cómo se relaciona con la salud mental de hombres, de mujeres que lo viven y que tanto influye precisamente en los estereotipos de género. Así que bueno, creo que es un tema muy interesante, siempre nos compete a todos el tema, así que pues te cedo micrófonos para que nos digas qué ha ido pasando con, por ejemplo, en el alcoholismo y las mujeres en especial, Diana. Bueno, pues yo creo que es muy importante empezar por definir justamente pues qué es el alcoholismo, ¿no? Porque todo De el acuerdo. mundo, eh, eh, pues muchos pacientes, muchos consultantes llegan, o muchos de nosotros llegamos como con la pregunta de decir, ¿soy alcohólico porque consumo? No, yo creo que aquí es muy importante pues que tengamos en claro dos cosas, que no todo el que consume es alcohólico, ni todo el que consume prácticamente solo por consumir va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y pues de ahí me gustaría partir. La Organización Mundial de la Salud, justamente cómo nos va a definir al alcoholismo, pues justo como un trastorno por consumo de alcohol que se va a caracterizar por un deterioro en el funcionamiento. Acá hablamos en el funcionamiento. Hay que entender que nosotros somos seres biopsicosociales, es decir, que nos va a afectar en todas nuestras esferas, tanto en el funcionamiento físico, en el mental o social de una persona, donde justamente el alcohol pues va a ser un factor o el causal importante. Y hace ratito tú mencionabas algo muy importante, ¿no? No es tan difícil caer. Y exactamente, no es tan difícil caer, pues prácticamente en ese abuso, en esos consumos explosivos o hasta más adelante desarrollar la enfermedad. Uno, porque es una sustancia socialmente vista como permitida, como legal, ¿no? Sin embargo, al final de cuentas sigue siendo una sustancia psicoactiva que va a modificar a nivel cerebral. Y pues bueno, ahorita que decías en cuanto a los estereotipos, es muy importante para mí mencionar qué dicen las estadísticas, ¿no? Respecto a las encuestas nacionales de salud, pues prácticamente podemos observar que se señalan diferencias significativas en relación con el sexo. Por ejemplo, en la ENSAN 2022 que nos dice que la prevalencia justamente de consumo en ese momento de alcohol en la población adulta mexicana fue del 55.5%, de los cuales veíamos que el 67% correspondía a la población de hombres y el 44.6% a mujeres. Pues bueno, hablar prácticamente de los estereotipos implica considerar varias determinantes, por ejemplo, diferencias sociales, culturales respecto a los roles, ¿no? Las relaciones, el comportamiento, los valores o actitudes que propiamente nosotros como sociedad le hemos atribuido diferencialmente a cada sexo, haciendo referencia tanto a lo masculino como a lo femenino. Podemos ver que justamente los estereotipos de género pues nos van a influir significativamente en el consumo de alcohol y en cómo, como decíamos, percibimos el alcoholismo en hombres y en mujeres. Tradicionalmente, ¿qué se decía? ¿No? Que el consumo de alcohol se había asociado más con la masculinidad, lo que puede normalizar de alguna manera su consumo entre los hombres y generar a veces un estigma o lo podemos desaprobarlo justamente en la población femenina, ¿no? Este contexto cultural a qué nos ha llevado, que pues puede dificultar prácticamente la detección y tratamiento del alcoholismo en mujeres, quienes a menudo pues van a enfrentar más problemas, menos apoyo, mayor estigma. Y si nos regresamos a la cifra que nos dice, en 2023 veíamos que quienes pedían un porcentaje muy prácticamente, si lo vemos entre hombres y mujeres, un poco más alto, quienes pedían la ayuda para el tratamiento, pues era justamente las mujeres, ¿no? Y un poquito menos en los hombres. Veíamos que era el 26% en mujeres y el 21% en los hombres. Bueno, específicamente hablando, como bien decías, ¿qué pasa con las mujeres, no? Las mujeres que beben alcohol
cómo somos percibidas, como menos femeninas, como si quisiéramos tener justamente como equipararnos con los hombres, lo que pudiera generar, como bien decíamos, mayor estigma y mayor dificultad para buscar pues ayuda. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto en la clínica? ¿Cómo se comporta prácticamente este problema? Pues bueno, las mujeres inicialmente van a presentar un inicio de consumo más tardío, pero van a consumir menos cantidad, pero van a presentar una evolución hacia el abuso un poquito más rápida que los hombres. Van a presentar más dificultades, por ejemplo, para controlar el consumo, más problemas asociados al consumo y mayor incidencia en patología depresiva y ansiosa. ¿Cuántas veces no hemos visto o escuchado casos, ¿no? Entre nosotras que decíamos, no sé cómo enfrentar la depresión, no sé cómo enfrentar la ansiedad y prácticamente nos podemos llegar a volver hasta consumidoras de buró. Lo que hemos llegado a ver justamente es que uno de los motivos para beber en las mujeres, pues prácticamente puede estar basado en la necesidad, como decimos, de sentirnos iguales a los hombres a través de la adopción de comportamientos de riesgo para la salud. Un claro ejemplo es el consumo, como decíamos, de alcohol. En aquellas mujeres que muestran una mayor identificación o conformidad con aspectos negativos asociados a las normas de género, ¿no? Relacionadas tradicionalmente con esta masculinidad, ¿no? Sin embargo, por el contrario, ¿qué podemos ver en los hombres? Que el consumo de alcohol pues prácticamente va a estar asociado al aumento de probabilidad de realizar conductas de riesgo para la salud, es decir, el consumo de tabaco, el mismo consumo de alcohol, y nos vamos a que no busquen ayuda, ¿no? Algo muy importante que comentabas en un principio, ¿qué pasa con los procesos de rehabilitación, ¿no? También que hemos visto en los hombres, porque se llega a consumir alcohol, por buscar un estatus, y en su mayoría podría estar relacionado, como bien decíamos, con la masculinidad. Yo te puedo compartir, Rita, que a través de la experiencia que nos dicen la mayoría de los hombres cuando pasan o solicitan ayuda. ¿Cómo empezaste el consumo, no? ¿Qué es lo que necesitas? Me gustaría, acuérdate que el alcohol, Diana, pues siempre, simplemente en el trabajo está relacionado con vamos a cerrar los negocios, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues, se haga percibido socialmente como menos reprochable que el consumo femenino sea más reprochable, perdón, considerándolo como hasta una cierta amenaza a la feminidad tradicional. Oye, Diana, bueno, es interesantísimo porque, bueno, tú tienes ahí a los consultantes, a los pacientes, sabes cómo presenta el problema es que cuando se empieza a convertir ya en vez de consumo en un abuso de la sustancia, del alcohol, aquí el problema es que como que si no fuera posible darse cuenta, tener conciencia de que se está convirtiendo en un proceso. ¿Qué nos dirías ahí? ¿Cuáles son estos síntomas que ya pondrían así como la alerta roja ahí parpadeando? En primera instancia, lo que bien decías, ¿no? Empezar a aceptar que tengo un problema. Creo que a muchos les cuesta en general aceptar, o nos cuesta mucho trabajo aceptar que tenemos un problema. Y cuando hablamos de un problema por consumo de sustancias, en este caso en el alcohol, pues es mucho más problemático y nos cuesta más trabajo, ¿no? Porque ¿qué nos llegan a decir? Tienes problemas, he percibido, ¿no? Hasta la misma familia que te está costando más trabajo controlarte, frenarte. Pareciera que la primera, la segunda y te la sigues de corrido. ¿Cuáles van a ser los foquitos rojos? Bien decíamos en un principio que la enfermedad del alcoholismo y como tal el abuso del consumo de alcohol es un camino bastante, pareciera largo, pero a la vez, si empezamos a ver esos lo vemos como de esta esfera biopsicosocial, es decir, ¿qué pasa con mi familia? ¿No? He estado percibiendo problemas por mi consumo con mi familia, es decir, cuando consumo, a lo mejor peleo con mis hijos, peleo con mi pareja, se hace más complicada la interacción y la comunicación con ellos, ya no confían en mi propia familia, cuando salimos a una fiesta que yo pueda decir solo una y hasta ahí, ¿no? He expuesto también
he expuesto a un tercero, este es el segundo foco rojo, he expuesto a un tercero o me he expuesto a mí a situaciones de riesgo cuando manejo, por ejemplo, intoxicado. Y ojo con eso, porque a veces le llegamos a preguntar, ¿has tenido como accidentes cuando has estado a lo mejor o has llegado a manejar intoxicado? Sí, pero no pasa nada, porque yo sé hasta Muy cuándo. común. Entonces ahí es un foco rojo, ¿no? Es que es exactamente, es muy común, ¿no? O voy con mi pareja. Hace poco me decía un paciente, sí, consumí, pero le paré a las 8 y a las 9 de la noche y a las 9 de la noche me tenía que ir a Tula, pero iba todo muy bien, ¿eh? O sea, la verdad es como si no hubiera tomado. ¿Ibas a acompañar? Sí, iba con mi esposa, pero llegamos bien. Entonces, ese es un foco rojo, exponerme a situaciones de riesgo. ¿Cuántas veces no a lo mejor los llegan a parar por un alcoholímetro, ¿no? Y no llegan a pasar el alcoholímetro, o trato de evadir justamente estos puntos para que no me vaya a agarrar el alcoholímetro. He tenido problemas en mi trabajo, es decir, he llegado intoxicado a mi trabajo, he llegado crudo, ¿no? Porque muchos llegan así a su trabajo, he llegado a consumir dentro de mi trabajo. En mi trabajo me han percibido como una persona que llega tarde, que tiene problemas con el consumo de alcohol. En el trabajo también mucho ojo. ¿Por qué? Porque no sé si hemos escuchado, o en tu caso, Rita, no sé si has llegado a escuchar que justamente dicen, sí, sí consumo, pero soy funcional, ¿no? Hay No tengo muchísimo. ningún, Bueno, ¿no? oye, pero, Diana, Ajá. la última cosa que me sorprendió en estas reuniones familiares decembrinas es que uno de los más jóvenes dijo, fíjense, yo llevo un troll. ¿Por qué el alcohol no me hace los primeros 13 tragos? Dije, ¿cuántos? O sea, ¿cómo crees que no te hace? ¿Cómo crees? O sea, pues ni que fueran chicles. Exactamente. Y fíjate que eso es bien interesante, porque hablábamos de un contexto cultural, ¿no? Sí. Y cuando las fiestas, en este caso en las decembrinas, ¿qué pasa con los niños chiquitos, no? ¿Qué nos dicen? Métele solamente el dedito y pruébalo, ¿no? Desde ahí ni siquiera debería de estar permitido, ¿no? En este caso que tú me comentas, ¿no? Hasta los 13 tragos me hace. Sí, pero yo te preguntaría, ¿qué pasó antes? ¿No? ¿Qué pasó antes para que llegaran a esos 13 tragos? Es decir, hemos desarrollado tolerancia. Y esa tolerancia, ¿a qué la traducimos? A que es que ya aguanto más, ¿no? Es que no aguantas nada. Ese no aguantas nada y ese ya aguanto menos o ese ya aguanto más, es un foco rojo, porque aguas, vas a empezar a desarrollar algo que se llama tolerancia. Que también vemos, ¿no? Que a pesar de que sé y algo consumiendo, a pesar de las consecuencias negativas que haya, por ejemplo, en contextos de salud. ¿Qué pasa? Estoy abusando del alcohol, tengo diabetes, tengo hipertensión, y entonces aún así, sabiendo que estas dos patologías que ya tengo, que son crónicos degenerativas, pudieran llegar a ser mucho más crónicas o verse mucho con más complicaciones si empiezo con el consumo de alcohol. Y cuando hablamos, por ejemplo, ahorita que decíamos diabetes e hipertensión, de enfermedades crónico-degenerativas, hay que entender al alcoholismo como una enfermedad crónico-degenerativa y en algunos casos mortal. Entonces, este tipo de foquitos rojos, que son como los más frecuentes, hay que tomarlo mucho en cuenta. Así ¿Qué es. pasa con los adolescentes? ¿No? Igual, hay que empezar a ver prácticamente redes de apoyo, dónde están, fomentarles factores protectores y factores positivos de crianza. Fíjate que aquí llega, Diana, mensajes desde La Paz de José Luis, que dice, el alcoholismo se consume un poco más. En las chicas ha aumentado en mi localidad, vive en Baja California, pero se han sentido muy solas, muy relegadas. Este es uno de los comentarios, nos puso más. ¿Quieres hacer algo, responderle a esta inquietud que plantea José Luis? Últimamente, en los últimos años, se ha visto un consumo elevado en la población femenina. Y me llama la atención que él es de Baja California, y volvemos como a la parte que pasa a lo mejor en el contexto cultural, se sienten solas. Y de ahí viene la parte que viene relacionada con los problemas de salud mental.
pudiera a lo mejor atravesar esta población femenina con un problema de depresión, de ansiedad, ¿no? Con una comorbilidad, con una patología dual, o que estemos utilizando a veces, hay que preguntarnos la sustancia como forma de automedicación. Entonces, si estamos percibiendo problemas, es muy importante que acudamos a un especialista de la salud mental. ¿Para qué? Para que empecemos a tratar tanto la patología de depresión o la ansiedad, porque a veces aquí viene la pregunta que fue primero, el huevo o la gallina. Exacto, exacto. Y que finalmente, Diana, hay que aceptar que sí, vivimos en sociedades que en donde el estrés, la depresión o la ansiedad pues son parte de la convivencia, son parte de nuestra situación, no son cómodas, pero todos vivimos un poco todo eso, ¿no? Claro, y pues yo podría decirte, creo que malamente lo hemos normalizado, ¿no? Yo ya, a lo mejor yo ya me percibo como una persona muy estresada, muy ansiosa, porque así a lo mejor hasta el propio trabajo, la sociedad, la familia, la escuela me lo demandan. Así es. Pero lo más importante pues es no normalizarlo, es decir, a veces nos rebasa y es bueno a veces alzar la mano y decir necesito ayuda. Otro punto de José Luis que pone en la mesa es que dice cómo se da lo del alcoholismo y sus formas de afectación, ¿no? Porque dice que siempre se afecta a los que están más cerca, se deteriora lo físico y lo espiritual, más a los que no beben. Exactamente. Ese es otro punto, ¿no? Y creo que el tema nos va a dar para mucho. Para mucho. Exactamente, porque hablamos, ahorita prácticamente estamos hablando del que vive la enfermedad, pero ¿qué pasa con los que estamos alrededor? A veces en muchas ocasiones podemos hasta llegar a decir, pareciera que el consumidor es el síntoma de la familia, ¿no? Y muchas veces lo podemos ver en los procesos de rehabilitación. ¿Qué pasa con la familia? Llegan a desarrollar a lo que se llama codependencia. Así como el adicto tiene a la sustancia, muchas veces el adicto se comporta como la sustancia del familiar, porque es mucho más fácil estarme fijando en el otro que fijarme alrededor qué pasa el sistema. Es decir, el propio adicto se transforma en un chivo expiatorio. Entonces, la familia puede ser prácticamente la enfermedad. ¿Y qué pasa? Él es el síntoma de lo que se desarrolla a veces alrededor de la propia familia. Bueno, Diana, qué bárbaro. Eso es un subtema que ahora mismo queda aquí anotado para conversarlo próximamente aquí en Mucho Más que Dos, ¿no? El caso es que, bueno, hay focos rojos que cada quien puede ir detectando a medida que siente que pierde el control, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser muy honestos, muy honestas y decir, algo está pasando y me está ganando. Y bueno, ahora sí que como decíamos, sin vergüenza, o sea, sentir que hay que pedir esa ayuda, porque lo que estamos ganando es vida, calidad de vida. Sí. ¿Hay alguna línea de apoyo que pongamos aquí, también ofrezcamos a la audiencia? Claro, por ejemplo, por parte de la CONASAMA tenemos la línea de la vida. La línea de la vida está constituido y conformado prácticamente por más de 150 operadores. Es una línea que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, con profesionales de salud mental que están dispuestos a escucharlos y orientarlos. También en toda la República tenemos más de 300 UNEME COSAMA, que son los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, y por otro lado encontramos a los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, que son los ECOSAMA, en donde pueden encontrar y van a poder encontrar la ayuda profesional especializada en materia de salud mental y adicciones, y sobre todo que sepan que es un servicio gratuito, ¿no? Porque es una enfermedad relativamente costosa que se debe de mantener toda la vida. Entonces nosotros tenemos las puertas abiertas con estos servicios que ofrecemos desde la Secretaría de Salud a través de la CONAPAM. ¿Nos dices la línea de la vida, Diana, por favor? Sí, el número telefónico es 800-911-2000. Pues facilísimo. 800-911-2000, línea de la vida de CONASAMA. Ahí podemos también presentar dudas, ¿no? Siento que está pasando esto, en fin. Así que ustedes ya pueden acudir a esta línea de la vida y pedir ayuda. 800-911-2000. Diana, ¿con qué nos despedimos?
Pues prácticamente saber que el alcoholismo puede estar, como bien decíamos, relacionadas con problemas de salud mental, que podemos desarrollar aumento en el riesgo suicida, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es crear una conciencia de prevención, abordar los estereotipos y la enfermedad a través de un estereotipo de género, los factores de riesgo para el consumo, no caer en la presión social y sobre todo, como tú decías, Rita, eh, quitarnos y sacudirnos un poco la vergüenza, la pena y saber que cualquiera de nosotros puede pasar por un problema de salud mental y que más vale pedir ayuda a tiempo porque como tú bien decías, es vida, es tiempo y el tiempo es valioso. Te agradecemos mucho esta charla, Diana Cedillo, y bueno, esperamos seguir con el tema porque yo creo que da para mucho. Siguen llegando aquí inquietudes por parte de la audiencia, nos dicen algunos utilizan alcohólicos anónimos, en fin, entonces bueno, creo que sí el tema despierta, ¿no? Despierta interés, curiosidad, por supuesto, Diana Cedillo, así que volveremos a platicar. Te reconocemos como especialista en adicciones, adscrita en el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, y vamos al corte.